grandes ideas de la filosofía. Lógica. La lógica es el lenguaje del razonamiento. El término lógica proviene del griego logos, que significa discurso, pero se aplica al campo de la inteligibilidad y del pensamiento ordenado. La lógica se define formalmente como la ciencia que se ocupa de la validez de la inferencia y la demostración. La profunda comprensión de la lógica presenta más matices y se revela sumamente atractiva para los filósofos. La lógica se ocupa fundamentalmente de los principios del razonamiento válido, como por ejemplo qué es necesario para considerar que una argumentación sea lógicamente válida. Es decir, trata de explicar qué son los principios del razonamiento válido de la manera más sistemática posible. Al ser implementada por un hábil profesional, la lógica se convierte en una poderosa herramienta para interrogar al mundo en el que vivimos. La lógica filosófica introduce el rigor y la claridad de la matemática al lenguaje de los filósofos. Hoy en día, cuando hablamos de lógica, solemos referirnos en realidad a una rama de la matemática. Cuando los filósofos hablan de la lógica, se refieren a la lógica moderna, que antes solía llamarse lógica simbólica, pero se la denomina habitualmente lógica matemática. La misma comprende las teorías de los conjuntos y la teoría de las funciones computables, que es el aspecto matemático de lo que se conoce como la ciencia de la computación. Como medio para describir el pensamiento racional, la lógica trasciende muchos límites filosóficos y se adentra en el campo de la metafísica, la epistemología y la filosofía de la mente y del lenguaje. Es una herramienta a trabajar sobre ciertas nociones básicas como la referencia, la predicación, la identidad, la verdad, la negación, la cuantificación, la existencia, la necesidad, la definición y la consecuencia. El origen de la lógica se remonta a Aristóteles, quien vivió en la edad de oro de la cultura griega en el siglo IV a.C. Sus reflexiones sobre la lógica pueden apreciarse en algunas de sus obras, entre las podemos mencionar primeros analíticos, segundos analíticos, categorías y sobre la interpretación, que en conjunto se conocen bajo el nombre de órganon. Aristóteles deseaba establecer reglas que permitieran a los ciudadanos griegos detectar una argumentación formalmente válida y correcta de otra inválida y por lo tanto incorrecta. El principio de no contradicción y del tercero excluido son fundamentales en la lógica aristotélica. El principio de no contradicción sostiene que ninguna proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, mientras que el principio del tercero excluido sostiene que una proposición debe ser o bien verdadera o bien falsa. Aristóteles creó su sistema de lógica formal a fin de poder determinar la validez de una argumentación independientemente de su contenido. El centro de la lógica formal aristotélica es el silogismo, una forma de argumentación compuesta por dos premisas y una conclusión, como por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Durante mucho tiempo la lógica estuvo dominada por Aristóteles y su teoría del silogismo. Podría decirse que él tenía una visión muy simple acerca de lo que es un razonamiento. Un típico ejemplo de razonamiento para él sería: todo A es B, todo B es C, por lo tanto, todo A es C. Un silogismo es un discurso en el que, una vez concedidas ciertas cosas, se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Me refiero con esta última frase a que las mismas producen la consecuencia, y por ello no se requiere de ningún otro término adicional para hacer que la consecuencia sea necesaria. En el silogismo aristotélico, la conclusión se deduce de las premisas. Si no sabemos que Sócrates es mortal, entonces el hecho de que todos los hombres sean mortales y que Sócrates sea un hombre puede ofrecerse como prueba para afirmar que efectivamente Sócrates es mortal.
Este es un razonamiento deductivo, es decir, que la conclusión es la consecuencia necesaria de las premisas. La característica de un silogismo deductivo exitoso consiste en que al ser ejecutado correctamente, no pueden inferirse conclusiones falsas de premisas verdaderas. Tomemos el siguiente ejemplo. Todos los árboles son plantas. Todos los robles son árboles. Todos los robles son plantas. Podemos formalizar este razonamiento y expresarlo de esta manera. Todo M es P. Todo S es M. Por lo tanto, todo S es P. Esta forma de argumentación es válida y su validez es totalmente independiente de la verdad de los enunciados que la componen. Por ejemplo, tomemos un razonamiento tan discutible como el siguiente. Todos los árboles son ángeles. Todos los pájaros son árboles. Por lo tanto, todos los pájaros son ángeles. A pesar de las apariencias, este razonamiento es formalmente válido, aunque sus premisas y conclusión sean falsas. Asimismo, también puede ser válido un razonamiento con premisas falsas y conclusión verdadera. Todos los árboles son flores. Todos los claveles son árboles. Por lo tanto, todos los claveles son flores. La otra forma básica de razonamiento lógico es el inductivo, que establece cómo inferir generalizaciones confiables de los hechos observables. Aristóteles no hablaba únicamente sobre la deducción, sino también sobre la inducción. Desde ya él no empleaba el término en latín, sino el término griego del que fue traducido. Si bien no tiene una explicación satisfactoria acerca de la inducción, considera que la ciencia requiere tanto del conocimiento deductivo como del inductivo. Menciona como ejemplo, creo que es en Segundos Analíticos, la siguiente situación. Hay personas que están muriendo a causa de una sustancia venenosa, pero no se sabe cuál es. De pronto surge la hipótesis de que es debido a algo que están comiendo, algo que es venenoso. Él usa una metáfora muy gráfica y compara el pasaje de tener datos desordenados a construir una hipótesis con un ejército en retirada. De pronto, mientras se están retirando las tropas, un valiente soldado se pone de pie y dice: "No, pónganse de pie conmigo. Nosotros podemos vencer a estos hombres". Y luego el ejército se organiza y vence la batalla. Al pasar de lo particular a lo general, un razonamiento inductivo no puede garantizar la transferencia de la verdad de las premisas a su conclusión. Tomemos el siguiente ejemplo en el que tanto las premisas como la conclusión son verdaderas. Esta barra de plata es metal y es conductor de electricidad. Esta barra de oro es metal y es conductor de electricidad. Esta barra de cobre es metal y es conductor de electricidad. Por lo tanto, concluimos inductivamente que todo lo que es metal es también conductor de electricidad. Si encontramos un razonamiento deductivo que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, decimos que dicha forma es inválida. Pero observemos qué sucede si lo intentamos con un razonamiento inductivo. Esta barra de plata es metal y es sólida. Esta barra de oro es metal y es sólida. Esta barra de cobre es metal y es sólida. Por lo tanto, todo lo que es metal es sólido. Desde ya, esta conclusión es falsa. El mercurio es metal y es líquido. A diferencia de lo sucedido con el razonamiento deductivo, Aristóteles no pudo encontrar en la inducción un método formal para determinar su validez. Es por ello que Aristóteles afirmaba que la inducción no es demostrativa y la relegó a un segundo nivel de importancia.